Hay una pregunta que quizá nunca te has hecho en serio. ¿Por quién darías tu vida? No lo pienses como un ejercicio filosófico ni como una pregunta de esas que aparecen en redes sociales. Piénsalo de verdad, con nombres y apellidos, con caras concretas. ¿Por quién en este momento estarías dispuesto a entregar todo lo que tienes, incluyendo tu propio aliento? Por tus hijos, quizás. Por alguien que amas con una intensidad que a veces te asusta. Pero incluso ahí, si somos honestos, la respuesta viene acompañada de dudas, de miedo, de ese instinto de supervivencia que tenemos todos y que en el momento de verdad suele ganar. Hoy Jesús responde esa pregunta sin dudar, sin condiciones, sin letra pequeña. Y lo hace con una imagen que, a primera vista, parece sencilla. Casi demasiado sencilla para lo que quiere decir. Un pastor, sus ovejas y una puerta. Pero si nos detenemos un momento y miramos de verdad lo que está diciendo, si dejamos de escucharlo como si fuera una historia de hace 2000 años que no tiene nada que ver con nosotros, descubrimos algo que puede cambiar completamente la forma en que vivimos cada día, la forma en que tomamos decisiones, la forma en que enfrentamos el miedo, la forma en que nos relacionamos con Dios y con nosotros mismos. Empecemos desde el principio. Jesús describe dos tipos de personas que se acercan al redil. El primero entra por la puerta, llega con transparencia, con intención clara, con el propósito de cuidar. El segundo no entra por la puerta, salta a la cerca, se cuela. Y Jesús dice algo muy directo, sin adornos: el que salta no viene a cuidar, viene a robar, a matar, a destruir. Ahora bien, sería muy fácil leer esto y pensar que está hablando de otras épocas, de otros contextos, de situaciones que no tienen nada que ver con nuestra vida cotidiana. Pero esta imagen es una realidad que vivimos hoy, que vivimos todos los días. ¿Cuántas veces hemos seguido voces que prometían mucho y entregaban poco? Voces que decían conocernos, que decían tener las respuestas, que se presentaban como guías iluminados, pero en realidad solo buscaban algo de nosotros. Nuestra atención, nuestro dinero, nuestra energía, nuestra admiración. El éxito rápido, la felicidad instantánea, la solución sin esfuerzo, la vida perfecta que se consigue con el método correcto y los 5 pasos adecuados. ¿Cuántas puertas falsas hemos cruzado pensando que del otro lado estaba la vida? Y del otro lado había más vacío. Jesús no condena eso con crueldad, no señala con el dedo para humillar. Lo señala con claridad porque nos quiere libres. Porque conoce el daño que hacen esas voces. Porque sabe que una oveja que sigue al extraño termina perdida, y una oveja perdida es una oveja en peligro. Y entonces, en medio de toda esa descripción, dice algo que detiene todo. Yo soy la puerta. No una puerta entre muchas opciones razonables, no una alternativa válida dentro de un menú espiritual. La puerta. La única entrada que lleva a un lugar donde de verdad se puede descansar, crecer, vivir sin el peso constante del miedo y de la incertidumbre. Esto puede sonar exclusivo en el mal sentido. Puede sonar arrogancia, pero si lo pensamos bien, no hay nada más honesto que alguien que te dice exactamente dónde está la salida cuando estás perdido. No te da 10 opciones para que elijas la que más te gusta. Te dice: por aquí. La puerta está aquí. Y esa honestidad, lejos de ser limitante, es liberadora. Pero hay algo todavía más poderoso en este evangelio. Algo que muchas veces pasamos por alto porque lo leemos rápido y seguimos adelante. Él llama a cada oveja por su nombre. Detente un segundo en eso. De verdad. No sigas leyendo todavía. Por su nombre. No en grupo. No como masa anónima. No como estadística de un sistema religioso, ni como proyecto de conversión, ni como número en una lista. Por su nombre. El tuyo. Con todo lo que ese nombre carga, con tu historia completa, la bonita y la que preferirías olvidar, con tus logros y con tus fracasos, con las cosas de las que te enorgulleces y con las que te avergüenzas, con las heridas que nadie ve y con los miedos que no le has contado a nadie, ni siquiera a las personas más cercanas. Jesús las conoce todas, y aún así llama. No después de que te arregles, no cuando hayas resuelto tus problemas, no cuando seas mejor persona o cuando hayas compensado todo lo que hiciste mal. Ahora, tal como estás, con todo eso encima, llama. Eso es lo que hace diferente a este pastor de todos los demás. No espera en la puerta con una lista de requisitos. No pone condiciones antes de dejarte entrar. Llama primero. Se mueve primero. Y luego camina adelante. Eso también es importante y vale la pena detenerse aquí. No camina detrás empujando, presionando, forzando. Camina adelante. Abre el camino. Va primero por donde tú tendrás que pasar. Y cuando llegas tú, él ya estuvo ahí. Piensa en los momentos más oscuros de tu vida, en ese dolor que pensaste que nadie más podía entender porque era demasiado específico, demasiado tuyo, demasiado difícil de explicar, en esa pérdida que te dejó sin palabras, en ese fracaso que te hizo dudar de todo lo que creías saber sobre ti mismo, en esa noche que pareció no tener fin,
donde el amanecer se sentía como una promesa imposible. Jesús ya había caminado por ahí antes que tú. No te habla desde la comodidad de quien nunca sufrió. No te da consejos desde una distancia segura. Te habla desde la experiencia real de haber atravesado el dolor, el abandono, la incomprensión, la traición, la muerte misma. Cuando dice que camina adelante, lo dice con las cicatrices para probarlo. Y aquí llegamos al momento más grande de todo el Evangelio, el momento que le da peso a todo lo demás, el momento que convierte esta historia de pastores y ovejas en algo que trasciende cualquier metáfora. Porque hay una sola razón por la que podemos confiar en este pastor por encima de todos los demás. Una razón que no tiene comparación en ninguna otra tradición, en ninguna otra figura histórica, en ninguna otra propuesta espiritual o filosófica que el ser humano haya conocido. Él dio su vida. No la prometió en términos abstractos. No habló de sacrificio como concepto teológico. La entregó, completamente. En la cruz, delante de todos, en el momento más humillante y doloroso que podamos imaginar. Sin escapatoria. Sin atajos. Sin reservar nada para él. Un pastor que muere por sus ovejas. Eso no tiene comparación. Ningún líder político, ningún filósofo brillante, ninguna ideología poderosa, ningún movimiento social ha hecho eso jamás. Dar la vida no por una causa abstracta y elevada, sino por personas concretas, con nombre, con historia, con defectos evidentes, con momentos en que dudaron, huyeron, traicionaron y negaron. Por personas exactamente como tú y como yo. Y aquí hay algo que necesitamos dejar que nos alcance de verdad. Jesús no murió por la versión idealizada de lo que podría ser si te esforzaras suficiente. Murió por ti tal como eras en tu peor momento. Tal como eres ahora mismo, en este instante, mientras lees o escuchas esto. Eso no es una frase bonita para poner en una lámina. Es la declaración más radical que existe sobre el valor de una persona. Tú vales una vida, la suya. Y entonces vuelve la imagen de la puerta, pero ahora con un peso completamente distinto. Cuando Jesús dice que quien entre por él se salvará, que podrá entrar y salir y encontrará pastos, no está describiendo una religión cerrada ni una jaula espiritual donde te encierran con reglas y culpa. Está describiendo libertad, movimiento, un espacio donde el alma puede respirar de verdad, donde no tienes que fingir que todo está bien cuando no lo está, donde no tienes que ganarte nada porque ya fue ganado por otro, donde el amor no depende de tu rendimiento ni de tu capacidad de mantener la fachada perfecta. Entrar y salir, esa es la imagen. No encierro, vida. En el Antiguo Testamento hay una historia que ayuda a entender esto todavía mejor. Noé y su familia entraron al arca después de años de obediencia, de trabajo, de fe sostenida cuando nadie más creía. Y cuando todos estuvieron adentro, fue Dios mismo quien cerró la puerta. No Noé, Dios. Piensa en lo que eso significa. Una vez dentro, estaban protegidos por algo infinitamente más grande que ellos mismos. No por su esfuerzo de ese día, no por sus méritos acumulados. No porque fueran perfectos o porque hubieran hecho todo bien siempre, sino porque Dios había tomado la decisión de guardarlos. Y esa decisión no dependía de ellos. Eso mismo es lo que Jesús ofrece hoy. La puerta está abierta. Todavía. No en el sentido de que podemos posponerlo indefinidamente como si el tiempo fuera infinito, sino abierta ahora, en este momento exacto, para ti, con todo lo que traes encima, con todas las razones que crees tener para pensar que esta invitación no es para alguien como tú. Sí es para alguien como tú. Especialmente para alguien como tú. Y la pregunta que queda flotando después de todo esto, la pregunta que este evangelio nos deja sin posibilidad de ignorar, no es si Jesús es capaz de hacer lo que promete, eso ya lo demostró de la manera más contundente posible. La pregunta es si tú estás escuchando su voz, porque hay mucho ruido ahí afuera. Un ruido que no para, que no descansa, que se cuela por todos lados desde la mañana hasta la noche. Notificaciones, opiniones, urgencias, comparaciones, miedos amplificados. Voces que te dicen que no eres suficiente y voces que te dicen que lo tienes todo resuelto cuando en realidad no es así. Muchas puertas con carteles brillantes que prometen exactamente lo que más necesitas en este momento. Y en medio de todo ese ruido hay una voz que no compite, que no necesita anunciarse con efectos especiales ni con promesas exageradas, que no te presiona ni te manipula ni te hace sentir menos para después ofrecerte la solución. Simplemente llama, con tu nombre, con paciencia que no se agota, con un amor que no depende de lo que tú hagas a continuación. ¿La estás escuchando? ¿O el ruido es tan constante que ya ni sabes distinguirla? Hay una práctica muy sencilla y muy antigua que los creyentes de todas las épocas han usado para encontrar esa voz en medio del ruido: el silencio. No el silencio de ignorar los problemas, sino el silencio intencional, el momento en que decides bajar el volumen de todo lo demás y quedarte quieto, solo un momento. Y en ese momento preguntar: ¿dónde estás? ¿Qué me dices hoy? La voz del pastor no es difícil de reconocer una vez que la has escuchado de verdad. Tiene una cualidad que las otras voces no tienen. No te deja con más ansiedad después de escucharla. Te deja con paz.
No necesariamente con todas las respuestas, pero sí con la certeza de que no estás solo en las preguntas. ¿Hay algo que te impide acercarte a esa puerta con libertad? ¿Un miedo viejo que no termina de irse? ¿Una herida que sientes que Dios tendría que haber evitado y no evitó? ¿Una idea profundamente arraigada de que el amor de Dios es para otros, pero no para alguien con tu historia particular? Él ya respondió todo eso en la cruz. La respuesta fue sí. Sí puedo. Sí quiero. Sí te conozco. Sí te llamo. Sí daría mi vida por ti. Y de hecho la di. Sin esperar a que fueras mejor. Sin condiciones. Sin reservas. Esa es la puerta. Ese es el pastor. Y hoy, en este domingo, con todo lo que traes encima, con todo lo que has vivido esta semana, con las alegrías que quizás nadie más celebró contigo y con los dolores que quizás nadie más vio, Él está aquí, caminando delante, llamándote por tu nombre. La única pregunta que queda es la tuya. ¿Lo sigues? Que el Señor te bendiga hoy y siempre. Y que, en medio de todo el ruido de esta semana, puedas escuchar su voz, reconocerla y seguirla sin miedo.